Bienvenidos a esta clase complementaria porque nuevamente no llegamos a verlo en clase y consideramos que les va a servir como apoyo y como refuerzo tener este video. El tema a tratar es la década de los 90, más precisamente el gobierno del doctor Carlos Menem, que duró desde 1989 hasta 1999. Primero, con un periodo de 6 años, tras la reforma de la Constitución en 1994, al ganar las elecciones, su nuevo mandato sería por 4, ya no 6 años como era antes. Esta etapa va a estar marcada por la convertibilidad, que es un plan en el que nos vamos a meter en más detalle en un ratito, pero primero vamos a usar como guía las preguntas que tenían para responder en el trabajo práctico número 8. La primera era sobre el consenso de Washington. Preguntaba qué era el consenso de Washington y acá está la respuesta. Consenso de Washington fue una serie de medidas recomendadas, no explícitamente, pero sí recomendadas usualmente por organismos con sede en Washington, por eso el nombre, como el FMI, el Banco Mundial y el Tesoro de los Estados Unidos. ¿Recomendaciones para quiénes? Para los países en desarrollo. No para. Esto no era para una recomendación para Europa, para Japón. No, era para países como el nuestro, en desarrollo, todavía subdesarrollados. Y estas recomendaciones apuntaban en general hacia el neoliberalismo. Recuerden que a partir de la crisis del petróleo, 1973, y la crisis a la que lleva en la suba de los precios del petróleo a los países desarrollados, se produce un cambio de paradigma y un viraje desde el estado de bienestar que había predominado desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta fines de la década del 60 o principios del 70, se produce un viraje hacia el neoliberalismo, que es el que se impone como corriente para solucionar los nuevos problemas de las economías desarrolladas. Por eso es que estas medidas del consenso de Washington recomendadas tienen una marcada visión neoliberalista de la economía. Las recomendaciones serán equilibrio fiscal, es decir, que el Estado gaste menos de lo que recauda, control del gasto público, control de las erogaciones del Estado, esto está relacionado con el primer punto, ¿no? Equilibrio fiscal y control del gasto público. Reforma tributaria, es decir, de la manera de recaudar los impuestos. Vamos a ver hacia dónde fue la reforma tributaria durante este gobierno menemista que vamos a ver ahora, a quienes se empezó a agravar en mayor medida. Liberalización del sistema financiero, que ingresen los capitales y que la oferta y la demanda determinen las tasas de interés. Un tipo de cambio estable y competitivo. Esto es muy importante porque por acá vamos a ver cuál fue la única de las recomendaciones del consenso de Washington que el gobierno de Menem no cumplió. Apertura de la economía, esta claramente sí la cumplió, vamos a verlo. Apertura de la economía refiere a libre ingreso y salida de capitales y de bienes, bajas de aranceles y de retenciones, o quita directamente. Fomento de la inversión extranjera directa. Privatización de las empresas públicas, esto en busca de que de achicar los gastos del Estado, de vuelta. Punto 1 y 2 de esta lista. Equilibrio fiscal y control del gasto público están muy relacionados con esta privatización de las empresas públicas que recomienda el consenso de Washington. Desregulación y transferencia de empresas públicas al sector privado. Lo mismo, este punto también está muy relacionado con el anterior, con la privatización de las empresas públicas. Dadas estas recomendaciones que fueron
bautizadas de esta manera en 1989, justo al mismo año en el que asume Menem, vamos a relacionar esta lista con las medidas tomadas durante el gobierno menemista. El gobierno de Carlos Menem tuvo 3 etapas que podemos caracterizar de esta manera. La primera etapa, la del plan Bunge. ¿Por qué fue denominado de esta manera? Porque cuando asumió el presidente, recibió una propuesta de un plan económico que provenía de la corporación Bunge y Born, empresa alimenticia de las más poderosas, quizá la más poderosa del siglo XX, que hoy ya no existe, pero que en aquellos momentos todavía gozaba de mucho poder. ¿Qué podemos destacar de esta primera etapa? La ley de reforma del Estado. Comienza acá la etapa de privatizaciones de empresas públicas con esta ley de reforma del Estado. La ley de emergencia económica, por su parte, cancelaba o eliminaba algunos regímenes salariales de empleados públicos que eran considerados de beneficio y también licenció a trabajadores del Estado. ¿Qué se buscaba con esto? Ir achicando de a poco el Estado, con ambas leyes. Sobre todo, la más importante, la más determinante para el futuro, con la ley de reforma del Estado, la que fijó las condiciones para las privatizaciones. ¿Qué críticas? Primero antes de las críticas vamos a hablar de los objetivos que se buscaban con esta reforma, con las privatizaciones. Por un lado, se pretendía achicar el peso de los gastos del Estado. Las empresas públicas en su mayoría eran deficitarias en aquellos tiempos. Por otra parte, si esas empresas eran vendidas a capital extranjero, se iba a producir un ingreso de divisas que permitiría por lo menos en el corto plazo no caer en la restricción externa gracias a ese ingreso de capitales extranjeros. Por otra parte, también en aquellos tiempos estaba muy latente el pensamiento de que el Estado en algún momento iba a dar un cambio en el rumbo de las políticas económicas y que muchos actores saldrían perjudicados. Por lo tanto, ¿qué se comenzaba a buscar? Que el Estado de a poco interfiriera cada vez menos en la economía. Una de esas intervenciones del Estado en la economía era a través de las empresas públicas, que tenían mucho peso en algunos sectores. Así que bueno, con las privatizaciones esa era otra de las cosas que se pretendía lograr. Ir corriendo al Estado de la intervención económica para dar lugar al libre mercado y a las empresas privadas, que también, según supuestos, se haría una asignación más eficiente de los recursos si la iniciativa privada los manejaba en lugar de el Estado. Lo cierto es que esta etapa duró poco menos de un año y en el mismo año 1989 asumió en el Ministerio de Economía Herman González, que estuvo hasta principios de 1991. ¿Por qué podemos recordar esta etapa? Por el plan Bonex, esta segunda etapa por el plan Bonex, que consistía en un canje de los depósitos a plazo fijo de los ahorristas por bonos. Bonex significa bonos externos con vencimiento de entre 10 y 15 años. ¿Qué se buscaba con esto? Ustedes dirán, ¿por qué canjear los plazos fijos, confiscar los plazos fijos y cambiarlos por bonos? Estábamos en una etapa de hiperinflación, en un contexto hiperinflacionario, y lo que se buscaba era reducir la liquidez en el corto plazo para bajar de esa manera la demanda de bienes y servicios y tratar de estabilizar los precios. El dinero que iba a ser retirado de un plazo fijo dentro de un mes, luego de este plan, iba a ser retirado recién dentro de 10 o 15 años,
cuando vencieran estos bonos canjeados. Esto desde ya que produjo un gran descontento y agudizó más la recesión con la que había asumido el mando el presidente Carlos Menem. Esta mala coyuntura derivó en la renuncia de Herman González al ministerio y entramos sí en la tercera y última etapa, pero la más larga. No piensen que ya estamos terminando porque esta sea la última etapa, porque es la principal y en la que nos vamos a detener más, que es la de Domingo Cavallo y Roque Fernández mucho más tarde, con el tan conocido y tan recordado plan de convertibilidad. ¿En qué consistía este plan? La ley en establecer, mediante la ley de convertibilidad, sancionada a principios de 1991, una paridad fija entre nuestra moneda y el dólar. Hay que mencionar también que, primero, también por ley, se concedió la facultad al Banco Central para cambiar el signo monetario que pasaba a ser el peso nuevamente. Veníamos de tener el austral desde 1985 y ahora volvía a llamarse peso, nuestra moneda nacional. A su vez, se le quitaron 4 ceros a la moneda. 10.000 australes pasaban ahora a ser equivalentes a un peso y un peso iba a ser equivalente a un dólar. Este tipo de cambio se iba a mantener fijo. ¿Y ustedes por qué pensarán que se buscó esta alternativa con el objetivo de estabilizar los precios? ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de inflación qué tipo de causa, mejor dicho, de la inflación están considerando para pensar que de esta manera se iba a combatir la inflación? ¿Una inflación estructural? ¿Una inflación monetaria? No. Lo que se creía, me respondo yo solo porque lamentablemente no, no los tengo acá en vivo para que me contesten. Lo que se creía en el equipo económico era que la inflación tenía una muy fuerte correlación con la devaluación, que tras una devaluación se desataba una espiral inflacionaria. Por lo tanto, si controlamos la devaluación, no vamos a tener inflación. Recuerden que la inflación era el principal problema de la economía en esos momentos. Estábamos en la hiper nuevamente en 1889 y en 1990 tuvimos hiperinflación, tasas de inflación mayores al 1000% anual. Y vamos a ver que con este plan, si bien trajo muchos otros perjuicios, durante algunos años se logró controlar la inflación. En algunos casos tuvimos inflaciones mensuales negativas, algo que parecía una locura, teniendo en cuenta que cuando se lanzó el plan, la inflación mensual había sido del 80 y pico por ciento, creo que 87% en ese mismo año 1991, para pasar a ser de menos del 1% a fin de ese mismo año. Esta paridad de tipo de cambio, que era fija, se veía acompañada también por la obligación por parte del Banco Central de mantener en reservas de oro y divisas, y también de bonos estadounidenses, también podían ser considerados divisas, al menos el 100% de la base monetaria. Es decir, si la base monetaria era de 10 millones de pesos, son valores que estoy tirando por tirar, ¿no? Las reservas también tenían que ser de 10 millones de dólares, no de al menos 10 millones de dólares. No podíamos tener, si la paridad era de 1 a 1, de un peso equivalente a un dólar, la base monetaria no podía ser de 10 millones de pesos y tener 5 millones de dólares en reserva. Tenía que ser como mínimo la reserva igual a la base monetaria. Esto también me gustaría tenerlos enfrente para preguntarles y ver qué opinan. ¿Qué problemas puede traer? ¿Qué capacidad le está o qué facultad le está quitando al Estado? Y me respondo yo mismo otra vez, la capacidad de hacer política monetaria. Porque si hay un momento en el que
el gobierno decide hacer política monetaria. Quiere inyectar dinero en la economía para estimular la demanda agregada a través de una baja de la tasa de interés. De esta manera, con esta imposibilidad de tener una base monetaria mayor a las reservas en oro, esto no se puede hacer, a menos que ingresen dólares u oro a las reservas. Es decir, para inyectar dinero en la economía, para ampliar la base monetaria, tenían que ingresar divisas a las reservas. Si no, no se podía hacer política monetaria. Este enfoque no creía que la expansión monetaria fuera la causa de la inflación, como sí lo creía el liberalismo de algunas décadas atrás, y lo sigue creyendo el monetarismo, sino que la inflación estaba impulsada principalmente por la devaluación. Se modificó la Carta Orgánica del Banco Central también con la prohibición de dar créditos al gobierno. ¿Qué se buscaba con todo esto? Como siempre pregunto, que el gobierno no gastara lo que no tenía. Estaba el Estado sumido en una crisis de deuda pública que para poder hacerle frente se debía tener, por un lado, superávit fiscal, es decir, Estado gastando menos, menos de lo que recauda, y por otro lado, superávit comercial. Debían ingresar superávit de cuenta corriente, mejor dicho. El Estado debía gastar menos de lo que recaudaba y a su vez debían ingresar más divisas al país de las que se iban. De esa manera el Estado con su superávit fiscal compraba las divisas y hacía frente a los pagos de deuda externa. En estos años se renegoció la deuda externa y se obtuvieron mejoras en las condiciones de repago de esa deuda. Se lograron alargar los plazos de devolución del capital, con la condición sí de pagar los intereses, pero eso le dio un alivio por algunos años al Estado en el tema de los pagos de deuda. Y volvemos a esto. ¿Qué se buscaba con esta modificación de la Carta Orgánica? Que el Estado no gastara lo que no tenía. El Banco Central era de vuelta un ente autárquico que no se veía influenciado, no podía ser manejado por el gobierno de turno, por el Poder Ejecutivo. Y además, para acentuar este control monetario, los préstamos a entidades financieras, acá está mal escrita la diapositiva, iban a ser solo por iliquidez intransitoria y muy limitados. Se iba a tener un control de los créditos a entidades financieras. Como parte de otras medidas de este plan económico del ministro Cavallo, se liberó el ingreso y el egreso de bienes, de servicios y de capitales. Como mencionábamos, la inflación es el principal problema durante estos años. ¿Y qué se creía? Que liberando el ingreso de bienes extranjeros, la competencia en cuanto a precios sería mayor y por lo tanto habría menos margen para una suba de precios. Si tenemos, piensen lo siguiente, si tenemos una moneda que no se va a devaluar, un tipo de cambio fijo, el dólar va a seguir valiendo un peso durante los próximos años. Si a eso le sumamos que los bienes, que gran parte de los bienes consumidos en la economía van a venir del extranjero y que los precios del extranjero son estables, entonces la inflación de esta manera iba a ir tendiendo a cero. Esto, si no se entiende bien, por supuesto que lo pueden consultar todo lo que estamos viendo en esta clase y lo que vemos en las clases presenciales, lo pueden consultar después por el campus virtual o en el aula, cuando quieran.
seguimos mencionando otras medidas. Se buscaba una menor participación del Estado, esto ya lo dijimos, y una apertura de la economía, tanto en lo que refiere a flujo de bienes y servicios como a flujo de capitales. Todas estas medidas iban en la misma línea, que era apartar al Estado de la actividad económica. Se creía que solo los bienes públicos debían ser provistos por el Estado y el resto por iniciativa privada. Por bienes públicos entendemos, por ejemplo, la defensa interna y externa, o sea, la seguridad, obras de infraestructura, jubilación, la educación, la salud, pero no más que eso. La iniciativa privada se debía encargar de todos aquellos otros negocios y los bienes públicos, por la característica que tienen, que es muy difícil hacerlos rentables, tenían y porque eran también indispensables para la sociedad en su conjunto. ¿Cuáles fueron los resultados de estas políticas? Con el ingreso de divisas que se dio en parte por las privatizaciones, por las empresas nacionales compradas, empresas públicas nacionales compradas por capital extranjero, y en parte por préstamos del extranjero, generó una solución transitoria para la restricción externa. Durante estos años, gracias a este ingreso de divisas por esos dos motivos, no padecimos de escasez de dólares. Aumentó la capacidad productiva durante los primeros años y creció la demanda agregada, por lo tanto creció el PBI. Lo que sí hay que mencionar es, como dice en el ítem, en el segundo ítem, una demanda agregada superior al PBI es complementada con importaciones. Es decir, si yo demando más de lo que produzco, ese excedente que estoy consumiendo lo estoy consumiendo por importaciones y no con producción nacional. ¿Qué sucedió en esta época? Hubo crecimiento del PBI, sobre todo durante los primeros años, a excepción de 1995 y 1999, porque hubo crisis en 1995, la crisis del tequila, que afectó a muchos otros países en desarrollo, una crisis que comenzó en México por motivos también financieros. Lo cierto es que sí, a lo largo de estos años hubo un crecimiento, pero sí también, a pesar de darse un crecimiento del PBI, hubo también un paulatino crecimiento del desempleo. ¿Por qué? Por un lado, se expulsó mano de obra del sector público porque hubo una reducción del gasto público y de las plantas de empleados en el Estado. Las empresas públicas que fueron adquiridas por empresas privadas también tuvieron una reducción de su personal en el marco de una búsqueda de una mayor eficiencia. Por otra parte, el ingreso de bienes extranjeros ante la apertura de la economía y ante un atraso cambiario que era cada vez más pronunciado, generó también que las empresas locales no puedan competir con los bienes del extranjero. Vamos a remontarnos un poquito más atrás, al comienzo de la convertibilidad. Cuando se estableció la paridad de 1 a 1 entre el peso y el dólar, se esperaba que la inflación inmediatamente fuera de un 0%, que se la frenara a 0 al instante. Esto no sucedió, hubo una inflación por la inercia que se traía, que hizo que, de entrada, el tipo de cambio 1 a 1 no fuera un tipo de cambio alto y competitivo, como decía el consenso de Washington que había que tener. ¿Se acuerdan que dije una sola de estas medidas, de estas recomendaciones del consenso de Washington no se cumplió? ¿Cuál fue? La del tipo de cambio alto. De entrada, el tipo de cambio fue
no fue alto o lo suficientemente alto como para mantenerse fijo durante los 10 años que se mantuvo fijo. Nos vuelve a pasar lo mismo que en la época de Martínez de Oz, en la que teníamos apertura comercial sumada a un tipo de cambio atrasado. Esto resulta nocivo para la industria local, que se ve imposibilitada de competir con una industria que no tiene, con bienes importados que no tienen una barrera de entrada, no tienen aranceles, no tienen un cupo, un límite, y con un tipo de cambio bajo como el que se tenía también en los 90, es muy difícil competir. Recuerden el ejemplo que dio Gustavo en el pizarrón de una industria que quizá no es lo suficientemente eficiente, eh, pero con un tipo de cambio alto va a ser más eficiente que con un tipo de cambio bajo. Y quizá hasta no siendo del todo eficiente, momentáneamente con un tipo de cambio alto pueda competir y ser más conveniente que bienes del exterior. En este caso se daban las dos cosas al revés. Por eso es que se dice que el industricidio que se dio durante la dictadura militar terminó de ser concretado durante el menemismo. Miren estos datos que son muy elocuentes para ver lo que sucedía. Miren el cuadro. La cuenta corriente, que es en definitiva la cuenta de resultado entre residentes y no residentes, entre Argentina y el resto del mundo, era negativa y cada vez más negativa con el correr de los años. 5.500 millones en el 92, 8.200 millones en el 93. Pero por otro lado, tenemos una cuenta capital y financiera que compensaba esa sangría de dólares. Es decir, comprábamos más de lo que vendíamos, importábamos más de lo que exportábamos, pagábamos servicios de deuda, es decir, intereses de deuda, las multinacionales giraban sus utilidades a las casas matrices, pero todo eso se veía compensado en los primeros años por el ingreso de capital extranjero. Este modelo dependía directamente y extremadamente del flujo positivo de capitales extranjeros. Gracias a eso se sustentaba el modelo de importaciones con un tipo de cambio muy bajo, cada vez más bajo con el correr de los años. ¿Por qué cada vez más bajo? Porque si bien la inflación se había reducido drásticamente, no era de un, o mejor dicho, no había sido del 0%. Pero sí la tasa de devaluación desde el lanzamiento de la convertibilidad había sido del 0%, se había mantenido fija la paridad. Por lo tanto, recuerden la fórmula de tipo de cambio real que tiene tipo de cambio nominal por precios extranjeros dividido precios nacionales. Si los precios nacionales se incrementan y el numerador, o sea, tipo de cambio nominal por precios extranjeros, se mantiene fijo, lo que vamos a tener como resultado es un atraso cambiario, es decir, un tipo de cambio bajo. Y eso fue lo que sucedió en esta época, tal como pasó con la tablita de Martínez de Oz, en la que también el dólar fue quedándose muy atrás de la inflación y el tipo de cambio era muy bajo. Esto volvió a pasar con sus matices, con sus diferencias, pero volvió a suceder algo parecido. Se dio, además, como resultado de estas políticas, un fenómeno de transferencia de recursos entre el sector de productor de bienes transables hacia el de bienes no transables. La suba de precios de los bienes transables se veía limitada por el alto grado de apertura comercial. Es decir, un fabricante de bienes exportables o de bienes de consumo que se podían importar tenía una alta competencia de los bienes del extranjero. ¿Por qué? Porque teníamos apertura comercial y para colmo teníamos un tipo de cambio bajo.
Se hizo muy difícil, muy cuesta arriba para estos sectores sobrevivir y competir con los bienes importados. Todo lo contrario pasó con el sector de bienes no transables. Los no transables no pueden ser comerciados con el exterior, por lo tanto no se veían ante esta competencia con el extranjero. Como resultado fue cada vez más conveniente dedicarse a la producción de bienes no transables en detrimento de la producción de bienes transables. Se fue reemplazando la oferta nacional de bienes por oferta extranjera, por esto que comentábamos recién, por esta apertura comercial con un tipo de cambio bajo. El incremento del PBI generó mayor recaudación fiscal, pero acá vamos a mencionar algo que es no menor. ¿A través de qué impuestos se comenzó a recaudar más? Principalmente a través del impuesto al valor agregado, que subió su tasa al 18% y más tarde al 21%. Y si yo les pregunto, ¿a quién grava el impuesto al valor agregado? ¿Quiénes pagan el impuesto al valor agregado? Los consumidores. La mayor carga del IVA está sobre los consumidores. ¿Y eso qué nos marca? Que es un impuesto regresivo, no es un impuesto progresivo. Comenzaron a tener mayor participación en el total de la recaudación los impuestos que gravaban al consumo, a la clase media o baja, en lugar de aquellos impuestos que gravan a las clases altas. Por ejemplo, impuesto a las ganancias de las últimas categorías o los impuestos al patrimonio. Por lo tanto, se vio este cambio hacia un sistema de recaudación más regresivo, lo que no es conveniente para para una economía que quiere desarrollarse, que está en desarrollo y que quiere sumar más clase media a su composición. Sumado a lo cierto es que, a pesar de este esquema más regresivo de impuestos, mejoró la recaudación fiscal. Y esto sumado a las privatizaciones generó el superávit fiscal de los primeros años. La inflación. La inflación fue estabilizada con el anclaje del peso con el dólar. En eso fue 100% exitoso el programa de la convertibilidad. Aunque, como les decíamos, la inercia inflacionaria del primer año ya generó que el tipo de cambio 1 a 1 no sea competitivo, no sea un tipo de cambio alto. Por lo tanto, ese atraso cambiario permaneció durante toda esta etapa y trajo los problemas de cuenta corriente y de balanza comercial que ya hemos mencionado. Con lo que les decía antes, los bienes transables tienen un techo con el anclaje del peso al dólar y con la apertura comercial. Pero los bienes transables pueden subir. Un corte de pelo no compite con un corte de pelo del extranjero. Por lo tanto, ahí sí hay margen para que suba su precio. Lo mismo pasó con la educación privada, con la salud privada. Por eso esta transferencia de recursos que comentamos en el primer punto. Las transformaciones económicas de toda esta etapa, si bien generaron aumento del PBI, sobre todo durante los primeros años, incrementaron la tasa de desempleo y los niveles de pobreza e indigencia. Y una de las preguntas que tenían en el trabajo, que era si se presentó la enfermedad holandesa, ¿qué les parece a ustedes? ¿Se presentó la enfermedad holandesa o mexicana? Claramente sí. ¿Y por qué decimos que fue enfermedad mexicana más que holandesa? Porque la enfermedad holandesa se da por un ingreso genuino de divisas. Del sector primario, es verdad, pero por exportaciones. En la variante de la enfermedad holandesa llamada enfermedad mexicana, el atraso cambiario se da por el ingreso de divisas a través del sector financiero, de préstamos o inversiones de cartera, no por ventas genuinas de producto, no por exportaciones. Por lo tanto, podríamos decir que es un poco más grave la enfermedad mexicana que la holandesa, porque en algún momento lo que entró por la cuenta capital, en algún momento va a salir por la cuenta capital. Y si no
generamos los dólares necesarios para devolver esos préstamos, estamos ante un problema que terminó siendo muy grave en la salida de la convertibilidad con la crisis del 2001 y 2002 que vamos a ver en la próxima clase. Para terminar, ¿qué tuvimos al final de esta época? Que permanecían las mismas fuentes generadoras de divisas que al principio. Se mantuvo como fuente de excedentes exportables al sector primario, productos primarios o MOA, manufacturas de origen agropecuario. En este grafiquito tenemos la composición de las exportaciones y vean que si bien las manufacturas de origen industrial, que fueron principalmente autos y autopartes vendidas al Mercosur, aumentó del 23% al 30%, pero sigue siendo muy reducido. Tenemos a las manufacturas de origen agropecuario y a los productos primarios todavía representando el 57% hacia 1999 de nuestras exportaciones. La matriz de exportaciones no había cambiado, por lo tanto, seguimos teniendo el problema de la restricción externa una vez que los capitales extranjeros no nos financian más. En este contexto de alta dependencia del ingreso de capitales extranjeros, un muy alto nivel de deuda y un aparato productivo seriamente dañado, va a finalizar el gobierno de Carlos Menem. En 1999 gana las elecciones el presidente de la Rúa, que durante 2 años, esto lo vamos a ver en la próxima clase, va a intentar estabilizar el modelo, un modelo que ya no va a ser posible sostener y que va a tener su estallido hacia fines del 2001 con la crisis de la deuda externa. Y da para hablar mucho más de este tema y el estallido social que trajo. Nos volvemos a encontrar pronto en el aula o en el campus. Hasta luego.